En este video vamos a hablar de la inteligencia artificial. Primero vamos a entender cómo aprendemos nosotros con el cerebro humano. Luego vamos a ver métodos para construir una red neuronal artificial que trata de imitar lo que hacemos en el cerebro humano. Bienvenidos. En este video vamos a hablar de la forma como aprendemos los humanos. Primero voy a mostrar dos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo, el niño tocando algo muy caliente en el horno, posiblemente se quema y de ahí va a aprender algo. Algo le pasa a través de sus sensores, que es el tacto, ¿no es cierto? Y le llega una señal al cerebro, el cerebro aprende y dice, no lo hagas más, no te conviene. Otro ejemplo que muestro acá es lo que vimos en la lección anterior dentro de esta semana, la forma de diferenciar entre distintos tipos de animales. Aquí tenemos algunos perros y gatos y los seres humanos somos capaces de aprender esa diferencia. Somos capaces de clasificar las observaciones que tenemos acá. Y eso nos lleva ahora a la siguiente pregunta, ¿cómo funciona ese sistema que nos entrega datos? Por ejemplo, a través de los ojos vemos algo, nos llega información y del ojo a través del nervio óptico llega esa señal, llega esa información al cerebro. El cerebro es un órgano muy complejo que consiste de muchas neuronas y conexiones entre neuronas donde se procesa esa información. Con eso tenemos la siguiente pregunta, ¿cómo podemos modelar el cerebro humano? Primero algunos datos, algunos números. Los humanos tenemos alrededor de 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y cada una de esas neuronas tiene conexión con alrededor de 10.000, poco más de 10.000 neuronas vecinas. Entonces una red neuronal enorme, muchas neuronas y cada una de las neuronas con muchas conexiones. Y eso permite el aprendizaje que vimos en esos dos ejemplos, pero también en cualquier otra situación. Los animales que vemos acá tienen mucho menos. El elefante, por ejemplo, tiene 23.000 millones de neuronas, un gato 1.000 millones y un mosquito apenas 100.000. Obviamente el aprendizaje que pueden hacer con su cerebro es mucho más limitado. De ahí llegamos ahora a entender un poco mejor cómo podemos modelar ese fenómeno, el cerebro humano, el aprendizaje en el cerebro humano, en una red neuronal artificial. Aquí en pantalla vemos primero un ejemplo de una red neuronal artificial que trata de emular, que trata de copiar lo que funciona en nuestro cerebro humano. Obviamente en una escala mucho más simple. Aquí observamos varias neuronas ordenadas en capas. Tenemos una primera capa de entrada donde entra información. Por ejemplo, la información que captamos con el ojo, con nuestra piel, entra acá. Luego hay un procesamiento, los datos pasan de una capa a la siguiente para llegar finalmente a la capa de salida. Entonces aquí tenemos una red neuronal artificial muy simple, 3 capas. Una capa de entrada que toma los datos, una capa oculta donde funciona el procesamiento de los datos y la capa de salida. Con esa red neuronal muy simple, con solamente 3 capas, podemos ahora hacer ciertas aplicaciones. Lo que vemos acá en pantalla es, por ejemplo, reconocer imágenes. Uno puede reconocer caras, imágenes más complejas. También podemos predecir, lo que vemos aquí en el ejemplo es una serie de tiempo. Por ejemplo, podemos predecir demanda, como en la lección anterior de esta semana, o también precios. Otra aplicación donde se ha usado mucho redes neuronales artificiales es el análisis de datos de salud para reconocer pacientes sanos y detectar ciertas enfermedades a través de los datos. Esas son algunas de las aplicaciones de las redes neuronales. Hablemos ahora un poco de la inteligencia artificial y el aprendizaje que pueden hacer las máquinas. La inteligencia artificial, eso significa crear máquinas que tienen comportamiento inteligente de alguna forma. Puede ser un robot con cuerpo de robot o puede ser un simple programa que tiene comportamiento inteligente. Y el aprendizaje de máquina, o en inglés el machine learning, es un tema muy de moda en ese momento.
con mucho potencial. Eso significa que somos capaces de darle la capacidad de aprendizaje a las máquinas para que sean cada vez más inteligentes. Lo que vemos ahora acá en ese gráfico es el mercado de la inteligencia artificial en América Latina. Si vemos aquí para el año 2018, tenemos apenas 40.000 millones de dólares como tamaño del mercado para esa tecnología, inteligencia artificial, pero más allá del número particular, lo que es importante acá es el crecimiento. En los próximos 8 años vamos a tener un crecimiento impresionante en el uso de la inteligencia artificial en América Latina. De ahí vamos a hacer ahora la pregunta, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué viene después de una red neuronal simple que trata de imitar lo que hace el cerebro humano? El próximo paso aquí es el aprendizaje profundo, o en inglés el llamado deep learning, el aprendizaje profundo. Y en vez de usar una red neuronal con solamente 3 capas, como la que vimos hace un minuto atrás, vamos a construir ahora redes neuronales artificiales mucho más complejas, con mucho más neuronas y más conexiones. Y eso nos permite hacer aplicaciones más complejas. Aquí al lado derecho vemos una red profunda, una red con no solamente 3 capas, sino que una red con 5 capas que tiene mucho más conexiones, por lo tanto mucho más capacidad de procesamiento. Nuevamente hay datos que entran a la primera capa, luego hay un procesamiento más complejo, ¿sí? Y de ahí podemos ahora tomar decisiones. Un ejemplo que vemos aquí al lado izquierdo es una interpretación de una imagen, una interpretación mucho más allá de un simple reconocimiento de una cara o de una raqueta. Aquí podemos, por ejemplo, decir, vemos una mujer en ropa blanca con una raqueta de tenis, detrás hay 2 personas con una camisa verde. Todo eso podemos aprender a través de una red neuronal profunda. Con eso terminamos esa lección y como resumen puedo decir que primero entendimos muy brevemente cómo aprendemos los humanos a través del cerebro humano. Podemos analizar datos y de ahí vimos varias formas para modelar cómo el cerebro humano aprende a través de modelos matemáticos. Una red neuronal artificial simple, con solamente 3 capas, o una red neuronal artificial profunda con mucho más capas.